Pues saludándoles, me ha tocado el privilegio de poder eh, llevar hacia ustedes un mensaje. Y como siempre lo he dicho, cuando alguien se pone delante de la congregación y va a hablar, siempre tiene que recordar lo que dice aquel pasaje: predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Que toda palabra que se dice, que se expresa, que se comunica hacia los que nos escuchan, también es para nosotros. ¿Por qué? Porque esto hace una reflexión de lo que se está diciendo, porque no se habla solo para de uno hacia afuera, sino desde el interior de uno hacia afuera. Uno está incluido en ello. Y en esta ocasión, mis queridos hermanos, vamos a hacer una reflexión, vamos a revisar el capítulo de uno de los libros en el Nuevo Testamento que se le conoce como Santiago. Y me gusta muchas veces trabajar o estudiar o leer o comentar dentro de los evangelios porque son los que impactan el corazón. Toda la escritura impacta el corazón, pero en los evangelios nosotros encontramos realidades que día a día nos atañen, que día a día nos acontecen, y ahí está los hechos, ahí está las enseñanzas y el ejemplo que debemos seguir, fundamentados, claro, siempre en la Torá. Vamos a leer en Santiago 1, voy a leer todo el capítulo y luego vamos a ir desglosándolo. Dice de la siguiente manera: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yahoshua el Mashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímenlo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedándose atrás en nada. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídala a Elohim, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y se le dará. Pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que reciba cosa alguna de Yahweh, siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. El hermano de humilde condición, gloríese cuando lo exalten, pero el rico, cuando lo humillen, por él pasará, por él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y se seca la hierba cuya flor se cae y su belleza, su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en todos sus negocios. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque Elohim no tienta el mal y él no tienta a nadie. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se ha llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere Elohim. Por lo tanto, desechen toda inmundicia y la maldad que sobreabunda y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. Pero sean practicantes de la palabra y no solo oidores, que se engañan a sí mismos. Porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella,
Este se parece al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. La religión pura y sin mancha delante de Elohim y el Padre es esta: velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. Mis queridos hermanos, Santiago, comencemos por el nombre del libro. Se le puso así por una evolución del nombre. En realidad eh, es Jacob. Por ahí se dice que puede derivar al español o se acostumbra porque se le dice el Santo Jacobo o Santo Jacobo, de ahí deriva el nombre. Él fue una de las autoridades y representativos de la asamblea después de que el Mashiach partió hacia el cielo, uno de los más importantes representantes en la asamblea de Jerusalén, y nos enseña a través de este libro cómo nosotros debemos actuar siendo creyentes. En este solo capítulo nosotros encontramos una serie de situaciones y una serie de condiciones que tienen que ver con la vida del creyente. Y comenzando, saluda a las tribus en la dispersión. Sabemos que Mashiach vino a los suyos, los suyos se considera al pueblo yahudín o judío, pero la dispersión son todas aquellas tribus en las naciones dentro de las cuales nosotros hemos sido asimilados y a las que hemos vuelto por medio de Yahoshua el Mashiach, pues nos habla a nosotros. Nosotros en la dispersión, unos que tal vez por la herencia en la sangre lo son y otros por la herencia en Yahoshua el Mashiach. Él nos aconseja y nos enseña. Nosotros podemos estar enfrentando, comenzando por los primeros tres textos. En el segundo nos dice, cuando se encuentren en diversas pruebas, estímelo como motivo de gran gozo. Y entonces cualquiera puede decir, ¿y cómo nosotros podemos estar contentos cuando estamos realmente en pruebas? ¿Quién se siente contento cuando está en las pruebas? Es la pregunta. ¿Quién se siente alegre cuando quizás escasea la comida en la casa? ¿Quién se siente contento cuando quizás está enfermo o tiene enfermo a un hijo o a sus padres? ¿Quién se siente contento cuando por más que ha buscado no encuentra un trabajo? ¿Quién se siente contento por cada situación que pueda sucedernos? Pero Él nos dice, hermanos míos, cuando se encuentren diversas pruebas, estímelo como motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Claro, el contexto podría también darse en aquel momento cuando había de alguna manera persecución y había aquella situación de opresión y de persecución para las personas que eran creyentes en la nueva religión, se puede decir, entre comillas, en la nueva religión. Pero yo lo aplico también a las vidas actuales. Nosotros hoy, ¿quién nos persigue? Nadie. Lo mucho es que podamos recibir opiniones o tal vez nos desechen, eh, digamos, en un aislamiento social, pero nadie nos persigue de una manera eh, política o militar, se puede decir, o policial, de manera que tengamos problemas que nosotros no podamos estar en tranquilidad o en paz en nuestras casas o donde habitemos. Pero aquí nos enseña también que nosotros en medio de las tormentas debemos estar en paz. Por eso ya se decía, cuando el maestro enseñaba que nosotros debemos, con el Espíritu Santidad en nuestros corazones y en nuestras mentes, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Porque a pesar de las dificultades de cualquier índole, a pesar de las situaciones de cualquier índole, nosotros tengamos paz. Podemos dibujar una sonrisa en nuestra boca. Podemos tener esperanza en que las cosas van a mejorar. Y si no mejoran, pues nosotros vamos a tener una herencia donde todo el tiempo va a ser alegría, felicidad y paz. Llámese esto, pues, el reino que viene pronto. Dice en el versículo 4, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales y no quedándose atrás en nada. Dice que nosotros debemos demostrar paciencia, no ofuscarnos, no llenarnos de ansiedad. Yo sé que modernamente es bastante difícil el no sufrir de estrés, el no sufrir de, de nerviosismo, digámoslo de esa manera. Muchas veces las diferentes situaciones de la vida, entre todos los aspectos, familiar, social, eh, económico, laboral, pueden cargarnos muchas veces, pero la paciencia es la clave del éxito en todo, porque la paciencia nos produce perseverancia y nos permite reflexionar sobre las situaciones que nosotros tenemos para tener calma. Y cuando decimos tener calma, nosotros tenemos paz. No importa, no importa qué es lo que esté sucediendo alrededor, usted está en paz. Y esto nos ayuda a nosotros a poder caminar de una manera correcta para no incurrir en errores o por querer resolver una cosa nos metemos en un problema más grave. Por eso nos pide que para que seamos completos y cabales, no quedándonos atrás en nada, en ningún aspecto. Cuando uno tiene paciencia, cuando hay paz de Elohim en uno, nos acontece aquello que dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La luz de Él está con nosotros y nos guarda de que nosotros podamos cometer algún error faltando a esa paciencia. Dice después en el capítulo 5, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Elohim, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y se la dará. Aquí es donde voy refiriendo a lo que hemos hablado hace un momento, es de que si en un momento de prueba, en un momento de aflicción, en una situación difícil, nosotros debemos pedir sabiduría para que esa paciencia y esa paz permanezcan en nosotros y actuar con sabiduría. Y si nosotros sentimos que estamos desviándonos, si nosotros sentimos que estamos sobrepasándonos en actitudes, en personalidad, en emociones, en formas de tratar a los demás, pidamos sabiduría, porque Él nos va a dar. Si nosotros necesitamos saber cómo actuar, Él nos va a dar la sabiduría. Y dice el versículo 6, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento mueve y agita de un lado a otro. No piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh. Nosotros debemos ser en todo tiempo personas que pidan en sus oraciones con fe, no solo como una tradición de doblar las rodillas y en la mañana y en la noche, si es que lo hacemos, porque tristemente muchas veces tenemos la malsana costumbre de no orar. Y si no oramos, ¿cómo vamos a recibir del Padre? Sea lo que sea, una bendición material, espiritual, un perdón de nuestros errores. ¿Cómo lo vamos a recibir si ni siquiera venimos delante de su presencia y doblamos nuestras rodillas para pedir con fe? ¿Cómo llegamos al acto de pedir con fe, sin dudar si a veces ni siquiera pedimos? Por eso exhorto a mis hermanos que todo tiempo, como mínimo,
Cuando usted se levante, ore. Si no puede arrodillarse, sentadito. Y en la noche, cuando se acueste, ore para pedir con fe, sin dudar, acerca de cada una de las situaciones que han llegado a su vida, para poder agradecer a cada una de las bendiciones que también han llegado a su vida. En la mañana para agradecer un día más de vida y en la noche para hacer una retrospección y pedirle al Padre que nos guíe y nos ayude a mejorar cada día, sin dudar, porque si no, entonces nosotros nos volvemos inconsistentes, inconstantes. Nosotros seríamos de aquellos que vamos y no vamos, hacemos y no hacemos. Y ahí estamos hablando de alguien que no es ni frío ni caliente. Y que dice por ahí una parte de la escritura, nosotros debemos ser constantes, debemos ser firmes, a pesar de que las situaciones sean difíciles. No hay más grande bendición que tener la fe puesta en Yahweh y recibir la bendición y pedirle al Padre por medio de nuestro Maestro Yahoshua. Por eso dice, no piense alguien así que recibirá cosa alguna de Yahweh si están dudando. Pero el que pide con fe sin dudar y con certeza, Yahweh le va a conceder las peticiones de su corazón o las necesidades también. Dice el versículo 9, el hermano de humilde condición, gloríese cuando lo exalten. Pero el rico, cuando lo humillen, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y se seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en todos sus negocios. Aquí nos vamos a detener un poco. ¿A qué clase de rico está hablando? Porque hay algo que es bien importante y está muy mal entendido con respecto al rico. Pero eso lo vamos a tocar después de esto que quiero hablar, que es el hermano de humilde condición, gloríese cuando lo exalten. Pero cuando dice gloríese, es gloriarse en sí mismo, como lo decía el apóstol Pablo. Gloriarse en sí mismo, sentirse bien, satisfecho de que hay algo que hizo, lo cual le dio una posición o un reconocimiento. Y lo mejor que puede hacer es aceptarlo con humildad en su corazón. Cuando alguien recibe un honor, cuando alguien recibe un reconocimiento y su corazón no se exalta, no se envanece, esa persona es humilde. Ahora vamos, cuando dice, pero el rico, cuando lo humillen, porque él pasará como la flor de la hierba. Por lo general, mis queridos hermanos, y tristemente es así, pero no en su totalidad, por lo general, las personas con alta disponibilidad de recursos casi siempre, no todo el tiempo, pero se habla de esta manera porque es la norma de que casi siempre las personas que tienen posesiones, tienen mucha riqueza, son altivas, prepotentes y que son altivas, orgullosas y que tienen todos esos defectos de carácter de la personalidad porque tienen confianza, porque en este sistema de cosas tienen poder, tienen dominio, tienen recursos y son capaces y creen que son capaces de comprar las voluntades, las personas y humillar a los que tienen menores posesiones que los demás. Ahora quiero aclarar algo. Esto no es en su totalidad con todos los ricos. Ya vamos a desglosar a qué tipo de ricos se está refiriendo las escrituras. Porque si no, la escritura misma se contradice cuando habla de riquezas también. Porque por un lado está hablando que la riqueza es una manifestación de sabiduría y por otro lado está diciendo que el rico
es alguien malvado, pero eso tiene una muy clara armonía y ya vamos a hablar de ello. Pues cuando dice esto, él es esplendoroso, puede ser suntuoso, opulento, pero al final lo que quiere decir es que cuando él se levanta el sol, el calor seca la hierba y cae la flor y la belleza se desvanece. O sea, al final, como dice Eclesiastés, vamos al mismo lugar. Tanto el que tiene riquezas como el que no las tiene, vamos hacia el mismo lugar, el hoyo, el Seol, la tumba. Hacia ahí vamos todos. Entonces, cualquier belleza o opulencia que vivamos o que viva la persona que tiene riquezas y tal vez la que no tenemos o tiene alguien riquezas, al final van a terminar en el mismo lugar, desvanecido en el tiempo y luego al olvido. Eso es lo que se quiere decir cuando dice que su apariencia se desvanece. De igual manera, también se marchitará el rico en todos sus negocios, dice. Ahora, vamos a aclarar la parte de los ricos. Dice Eclesiastés 5. Hay un grave mal que he visto debajo del sol, dice. La riqueza guardada por su dueño para su propio mal. Y esto es algo interesante porque en el libro de Santiago también se puede encontrar una descripción de el rico al que él se está refiriendo, aquel opresor, el que le roba a sus obreros, el que le quita de su jornal, el que no es justo, el que por enriquecerse más hace cualquier cosa y no le importa el bienestar de los suyos, de los que le rodean, mientras él tenga más dinero. Y ahí es donde se cumple aquella palabra que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero se le deriva en algo que se le llama idolatría, que es la avaricia. Aquella persona con muchas posesiones que su único afán es tener más posesiones, más riquezas para sí mismo, acumularlas, 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 acumularlas para sí mismo, para aparecer ahí en el top de los ricos de X país o del mundo. Ese es el problema grave. Ese es el mal que se ve debajo del cielo, debajo del sol. Porque hay tantas riquezas acumuladas en manos de hombres que pudieran hacer muchas cosas para resolver los problemas y necesidades de las personas en el mundo, tanto a nivel de salud, tanto a nivel de alimentación, lugares con que no tienen para comer en un día, personas que viven con menos de $1 en el día, cuando por allá al otro extremo hay miles de millones de dólares acumulados en cuentas bancarias para aparecer en un top. Que tal personaje tiene 90.000 millones de dólares en sus riquezas personales, por decir algo. Que tantos personajes tienen 200.000 millones. ¿Qué tal familia? Es ahí donde se cumple ese versículo de Eclesiastés 5:13. Grave mal debajo del sol. La riqueza guardada por su dueño, para su propio mal. Ahora, no, si el que tiene riqueza vive bien, dice, pero para su propio mal es porque, dígame usted, mi querido hermano, cuando esta persona muera y se tenga que enfrentar al juicio de Elohim, ¿será que va a ser menor su condena? Cuando con tantos miles de millones, lo voy a poner en nuestro tiempo, con tantos miles de millones de dólares, pudo haber apagado el hambre de miles o millones de personas, dado salud a miles o millones de personas. Y cualquiera puede decir, no, pero eso es imposible porque el Mesías dijo, a los pobres siempre los vas a tener. Pero ¿por qué dijo eso el Mesías? Porque sabía que iba a haber hombres con corazón mezquino y hombres acumuladores, avariciosos, amadores de las riquezas y del
dinero, idólatras de la riqueza, que iban a ser los que contribuyeran al factor de que los pobres siempre existan. Mashiach no dijo que a los pobres siempre lo van a tener porque era algo natural, porque él lo dijo, es porque la condición humana de la avaricia, de ese rico que explota al pobre, que no le paga bien, que en lugar de eso dice cuánto ganamos ahora, cuánto es el sueldo de cada uno, porque miren, he oído casos donde se dice, ok, la rentabilidad, con esto del, de la, no quiero mencionar sistemas económicos, de la riqueza y la aceleración económica de una empresa que tiene que ir creciendo cada año más, y dice, ¿cuánto está ganando la persona? Bueno, ahora descontemos, entonces ya vamos a reducir personal, vamos a bajar sueldos, ¿para qué? Porque la empresa tiene problemas, no, para optimizar supuestamente una ingeniería económica para hacer más rentable la empresa, apretan los sueldos de las personas y despiden a personal para aumentar la ganancia, no tal vez porque están en crisis, sino para aumentar la ganancia y que la rentabilidad o el rendimiento de la empresa sea más grande. Ese tipo de rico es el que al que se está dirigiendo Santiago. Que el año pasado se ganó 100 millones, pues este año tienen que ser 110. Y si este año no fue tan bien, pues hay que apretar las tuercas, despedir personas, bajarles los sueldos, reducir beneficios. Ese es el tipo de rico al que está condenando Santiago. Aquel que le importa solamente el rendimiento financiero, no le importan las personas. Y cualquiera puede decir, ah, pero ¿y cómo puede ser, cómo alguien puede amar tan? Sí, hay personas que el dinero, la riqueza es su Dios, lo voy a poner entre, es su Elohim. Y cuando se vuelven poderosos, su mente crece en un nivel negativo, lo digo de manera que ven a los demás como animales, como insignificantes, como uno más. Ah, se murió, como quien dice, se murió una cucaracha más cuando un ser humano muere por ahí. No les importa, solo miran el progreso de sus propios negocios. Y por eso Santiago se manifiesta de esa manera. Pero ahora vamos a la contraparte, porque no todo es malo. Masías dijo que era bien difícil que dentro de 1 millón de ricos todos se salven, eso es imposible, ¿verdad? Pero dijo que iban a haber aquellos que sí. Dice que va a ser más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y no se está refiriendo a una aguja de coser, ¿verdad? Ese es un término que se utilizaba en las puertas de la ciudad, donde había una gran puerta y una puerta pequeña, pues la puerta pequeña es ese ojo. Era dificultoso para que un camello entre por ahí. Eso está diciendo que la gente con opulencia y riqueza difícilmente se acuerde de Elohim como su creador y proveedor de todas las riquezas que tienen. Y como no se acuerdan de esa manera, sino por el yo, por la destreza en los negocios, por la inteligencia y la sagacidad financiera, su Elohim es la riqueza y su pensamiento económico. Pero aquel hombre que tiene a el Todopoderoso, a Yahweh por su Elohim, también puede tener riqueza, pero va a ser de esos que van a pasar a la salvación con dificultad. Claro, porque comparemos, así como la pobreza es obstáculo para alguien para perseverar, también la riqueza, mis queridos hermanos. Eclesiastés habla de eso, que cuando hay más riqueza hay más preocupaciones y también más tentaciones. Pero es más probable que un pobre frente sea paciente y persevere a que un rico también avance venciendo cada una de esas situaciones. Pero hay, pero hay personas que lo hacen. No, no, si no la Biblia no hablaría de ellos también. Dice en Eclesiastés 5, en el 19 dice, asimismo, el que Elohim le dé a un hombre riquezas y posiciones, permitiéndole también comer de ellas, tomar su porción y gozarse de su duro trabajo, esto es un don de Elohim.
Hay personas ricas, multimillonarias con un corazón noble, tocados por el Espíritu de Yahweh para servir a los demás. Claro, son escasos, eso es evidente, son escasos. Conozco, no personalmente, pero a través de ciertos testimonios de personas que las ganancias toman su porción y distribuyen en bonos a sus empleados porque ellos, gracias al conjunto, el trabajo en equipo, han tenido éxito. ¿Pero por qué? Digamos, un ejemplo, este año la empresa X, donde hay un rico con sabiduría, ganó 10 millones de dólares. Pero ese rico no le tiene amor al dinero. Dice, ok, la porción nuestra es el 30%, quedémonos con 3 y 7, démosle bonos a todos nuestros empleados, porque gracias a ellos logramos que no fuera el 30, que fuera 50. Pero eso significa que cuando alguien tiene esa capacidad de pensar y hacer de esa manera, no es el dinero su fin. Sí es progresar, pero no es su Elohim o su Dios el dinero. Conozco personas que han hecho eso, que tienen sus empresas, que ganan mucho, que agarran su porción, pero también reparten. Y no estoy hablando de un tipo de sistema como por ahí se dice, no quiero mencionar sistema como por ahí se dice, ¿verdad? No, estoy hablando de justicia, de un sistema donde puedan existir aquellas personas que producen mucho por su capacidad, pero que reparten por su bondad y por que tienen en su corazón a Elohim y la sabiduría de él. Por ahí dice Eclesiastés, mejore la sabiduría con posesiones. Y es una ventaja para los que ven el sol, dice. Ahí está diciendo que el rico que tiene sabiduría es una ventaja del tener las posesiones, porque puede servir más, porque puede crecer más y al final va a ser recompensado también. Pero estamos hablando que de verdad ese hombre debe tener en su corazón al Todopoderoso porque de alguna manera no hay actos y no hay obras buenas que el humano pueda hacer si no son inspiradas por el cielo. Dice Proverbios 3, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Comencemos por ahí, ya estamos hablando de alguien diferente. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué dice después? Largadura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas son paz. Ella es el árbol de la vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Ahí está. O sea, la Biblia no se contradice, sino que aclara. Ricos, justos, alégrense porque se pueden salvar. Que van a ser poquititos, así como también del otro lado, porque miren, mis queridos hermanos, hay que entender algo también. El rico, no solo porque es rico es bueno, o el pobre no es porque es pobre, bueno. Hay pobres más malos que los ricos. Y eso es así. Lo que pasa es que se acusa al rico porque tiene posesiones y la envidia es bien seria, les voy a decir. Porque hay pobres que se comportan súper mal, critican al rico que hace maldad, pero está peor que el rico o están en la misma condición. Quitémosle a los dos todas sus posesiones y pongámosles un mismo ámbito y son igual de malos o uno es más malo que el otro. Aquí se trata de quién es más malo, porque tristemente el mundo está lleno de maldad. Pero lo que sí es claro es que el reino de los cielos no está cerrado para nadie, mis queridos hermanos. Están abiertas las puertas para todos. Que a uno les va a costar más que a otro, eso es un hecho. Pero ahí está cuando Santiago se refiere a esos ricos, a esos que condenan, porque no podemos generalizar, porque hay personas muy buenas que tienen riqueza y son personas de un corazón noble. Y a veces no son ni creyentes, eso es impresionante también. Y a veces la persona con posesiones y son creyentes, son ávaros.
Entonces están contradiciendo lo que dicen ser. Así que en ese contexto hablamos de las riquezas y los ricos. Pero continuemos, mis queridos hermanos, porque falta todavía. Dice Santiago 12, feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que le aman. Ahí retomamos lo que al principio hablábamos. Cualquier tipo de situación, cualquier prueba, sea esta del tipo material, emocional, laboral, social, familiar, espiritual, pero si usted con fe pide sabiduría, con paciencia sigue avanzando y no desiste, usted al morir posterior va a recibir la corona de la vida, porque se sujetó y confió en el nombre del Altísimo Yahweh y se agarró del manto de Mashiach para ser sanado, para ser levantado. Así que ahí tenemos que nosotros ser persistentes, constantes, perseverantes. Dice después el versículo 13, cuando alguien se ve tentado no diga que Elohim lo tienta, porque él no lo tienta el mal y él no tienta a nadie. Eso es algo evidente. Elohim creó el sistema de cosas y aquí entra un tema bien importante. Hay mucho que podemos derivar de todo esto, mis hermanos, pero cuando las personas dicen, ese Dios es malo porque hay pobreza, porque hay niños que sufren, porque hay tanta maldad y tanta atrocidad en el mundo, porque se violentan los derechos y se tuercen los caminos y, y la verdad, porque hay tanta maldad. Cualquiera puede decir, ¿por qué hay tanta maldad? Si dice que a él no lo tienta el mal y él no tienta a nadie. Entonces, ¿qué pasa con Elohim? Y aquí hay algo bien importante en el texto. Elohim creó el universo, el mundo y a los que en él habitan. Creó un sistema de cosas y estableció leyes físicas y leyes espirituales. Una tiene que ver con la otra, porque hay un momento en que tienen una frontera en la que se unen las leyes físicas o materiales con las leyes espirituales. Muchos le llaman una situación cuántica, se puede decir ahí, pero eso es un tema un tanto más complejo, pero él estableció todas esas reglas. Y cuando un ser humano violenta esas reglas, recibe consecuencias. Y hay pecados individuales, mis queridos hermanos, y hay pecados sociales, y hay pecados como generación, y hay pecados como género humano. La maldad en el mundo, la tristeza que causa en los corazones de los justos, el ver niños sufriendo o las atrocidades de la violencia, de la injusticia, en general tienen que ver con el pecado individual de esos individuos, valga la redundancia, que hacen el mal, pero tiene que ver con el pecado como género. Toda la humanidad se desvió y muchas veces pagan inocentes los errores o la maldad o la inconsciencia de otros, a veces en el mismo extremo del mundo o a veces en un extremo diferente. No es Elohim. Elohim estableció las cosas y él mira desde el cielo. Y dicen, pero si él tiene poder, ¿por qué no actúa? ¿Por qué no actúa? Porque él estableció las leyes materiales y espirituales. Y todos los que habitan en ese entorno o ecosistema tienen que someterse a esas leyes. Y quien violenta recibe las consecuencias, porque él tiene un momento en el que va a intervenir. Desde el principio hasta el final, y ha habido muestras. La historia bíblica nos enseña a nosotros que Elohim ha intervenido en la dirección, no de toda la humanidad, en un principio solo era el pueblo de Israel, pero con el objetivo de bendecir y ayudar a toda la humanidad. Pues hoy estamos en ese camino.
No nos preguntemos por qué existe tanto sufrimiento y violencia. Es porque el humano se ha desviado y sus pecados individuales y colectivos causan todas esas situaciones. Es Elohim el que no resuelve los problemas del humano. Él los va a hacer. Él ha ofrecido una promesa y se llama Yahoshua el Mashiach para resolver esos problemas en el futuro. Pero para mientras, tiene que correr el tiempo para nosotros porque para él no existe el tiempo hasta cumplirse cada una de las piezas porque todo lo que está escrito ha sido firmado con el nombre de Yahweh. Y cuando Yahweh firma por su nombre, se cumple. Eso es como el rey que dictamina un, un mandato, un edicto y lo sella. Ni él mismo lo puede revocar. Entonces él actúa de esa manera. Lo que ha sido sellado y se ha establecido en las escrituras a cumplirse hasta que se cumple, entonces él interviene y dentro de la escritura dice que él va a intervenir al final de los tiempos cuando ya todo se haya cumplido. Y en ese camino estamos. A él no lo tienta el mal, ni y él no tienta a nadie. Y cuando dice no lo tienta el mal es porque él lo observa y él dice cuánta maldad hay en el mundo. Pero lo que he dicho y lo que he prometido se tiene que cumplir y así va a ser. Luego vamos al versículo 15, que dice, voy a retomar el 14 para agarrar contexto, pero a cada uno le viene, dice el anterior, cuando alguien se ve tentado, no diga que Elohim lo tienta, porque a Elohim no lo tienta el mal y él no tienta a nadie. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Y aquí hay otro tema súper interesante. Mis amados, dice, mis amados hermanos, no se engañen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba del Padre de las Luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Pero hablemos de lo primero que leímos. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que nosotros caemos porque nos llega la tentación? ¿O que nosotros caemos en tentación porque nuestra pasión nos arrastra hacia ella? Eso es bien interesante. Hay algo bien importante. Ah, es que me llegó la tentación y caí. No, primero sus propias pasiones lo arrastraron a la tentación. Así es ahí. Pero a cada uno le viene la tentación. O sea, usted no cae en tentación cuando sus bajas pasiones no lo arrastran hacia ella. Todos mis hermanos, nosotros no nos podemos exentuar. Todos tenemos pasiones buenas y malas. Y las malas son poderosas. Es la famosa inclinación hacia el mal. Tenemos el Yetzer Tov, que es la inclinación al bien, y el Yetzer Hara, la inclinación hacia el mal. Esas son las bajas pasiones, las pasiones negativas, que esas nos arrastran a dar pasitos, nos vemos tentados y nos seduce. Dice, luego la pasión, después de haber concebido, o sea, caído en tentación, da a luz el pecado, o sea, se obra violentando la Torá, da luz al pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la Torá. Y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Mire, mis queridos hermanos, antes esto me asustaba, porque muchas veces a uno le enseñan en algunas doctrinas, ¿verdad? Que una vez eso pasaba, usted no tenía redención absoluta de nada si cometía un pecado. No quiero justificar con esto de que hay que deliberadamente hacer y cometer tales situaciones. No, esto el apóstol nos lo está enseñando para que entendamos nuestro proceso mental para llegar a cometer un error. Por ahí hay una alabanza en inglés que se llama Slow Fade, y dice, esa me gusta, tiene un tono un poquito moderno, ¿verdad? Pero lo que dice es que nadie se cae de repente en la calle, ¿verdad? Tuvo que haber pasado algo para que se caiga.
Nadie abandona su hogar porque ayer estaban bien, se amaban y todo, y mañana se le ocurrió que se va. Tuvo que haber un proceso. Nadie traiciona a su pareja, a su esposo, su esposa, de repente porque esta mañana se le ocurrió que no, hay un proceso. Ha habido un proceso, un slow fade, cuando el blanco se tiende a gris y del gris se tiende a negro. Así suceden las cosas. Y el apóstol, y aquí el apóstol Santiago o Jacob nos está advirtiendo de que para que nosotros cometamos pecados conscientes, porque está hablando del pecado consciente, no está hablando del pecado inconsciente, porque todos pecamos y a veces ni nos damos cuenta, a veces por ignorancia o a veces porque simplemente, bueno, creo que no puedo decir otra cosa, por ignorancia, no nos damos cuenta. Pero aquí nos está advirtiendo de los pecados conscientes. ¿Cómo es que se llega a ese punto? Que no es así, que, uy, me equivoqué, ay, tropecé y cometí tal error. No, tiene un proceso. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. Pero también es ahí donde nosotros debemos, si tropezamos, levantarnos, si nos caímos, levantarnos y tener fe. Pero ahora hay que ver esto. Mis hermanos, no se engañen, dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de la luz en quien no hay sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias sus criaturas. Ahora, aquí está hablando de la solución y quiero hablar del contexto de la muerte. Aquí dice, luego la pasión, retrocediendo un poco, la pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Fíjense, mis queridos hermanos, que por lo general en las congregaciones evangelísticas, lo voy a decir de esa manera, se lee un texto y se dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dicen según la Reina Valera. En la versión israelita dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach y Yahushua, nuestro maestro. Y fíjense que muchas veces este texto tradicionalmente se le aplica al impío y o pecador. Así se aplica. Solo al impío o impío pecador, que son dos cosas. Pero todos están dentro de la parte desechada. Siempre se aplica en ese contexto evangelístico. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Elohim es vida eterna. Pero ese texto es aplicable también al creyente. ¿Por qué? Porque todos hemos pecados y todos, dice, estábamos destituidos de la gloria de Elohim. La diferencia ahora es de quienes ya no están destituidos de la gloria de Elohim. Pero la paga del pecado sigue siendo la muerte, tanto para el que no es creyente como para el que es creyente. ¿Y eso cómo es? Dice Romanos 3, vamos a hablar de un texto que sí tiene que ver, porque cuando dice, cuando la paga del pecado es muerte, un texto aplicado al impío y pecador es, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque Elohim. Todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, aplicado al impío y pecador. ¿Y qué merece? Es la muerte. Pero primera de Juan 1, del 8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está a nosotros. Ese no está aplicado al impío ni al pecador, está aplicado al creyente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces no podemos decir que no somos, que no tenemos pecado. Tenemos pecado. Y si tenemos pecado, la paga es la muerte. O sea que tenemos que morir. Pero la salvedad y la diferencia es que el impío pecador, si no viene a los caminos de Mashiach, no tiene esperanza. Pero en 1 Juan 8 al 10 dice, en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna. Entonces, para los dos grupos se aplica, para el impío pecador y para el creyente. La diferencia es quién tiene la dádiva de Elohim y somos nosotros. Nosotros si venimos arrepentidos, humillados ante el Padre, confesando nuestros pecados, esforzándonos por corregir y ser mejor cada día, tenemos la dádiva. El impío pecador no le importa eso. Y cuando muere, no le queda más esperanza. En cambio, el creyente, en su lucha diaria, en su día a día, en su constante caminar sobre la vida, y vive siempre autocorrigiéndose, pidiéndole al Padre que le ayude y que cuando tropieza le perdone y corrige y sigue adelante, eso es perseverar. Ahí va a haber dádiva, ahí va a haber resurrección. Porque dice Hebreos 9:27, entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. O sea, se van a morir, bueno, nos vamos a morir todos, tanto el creyente como el impío y pecador, todos, todos. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el pecado en nosotros. Ni el creyente no se libra de eso. Exacto, sí, tiene razón mi hermano Jesús. Si viene el Mashiach y los creyentes están vivos, van a ser transformados. Buena observación. Pero acontece de que todos estamos sujetos a la muerte, porque en este momento no hay nadie que no pueda morir. Ahora, si viene Mashiach y en ese momento es transformado, bienaventurado, pero no quiere decir que no estaba sujeto a morir. Cuando digo eso, pues sí, que si le acontece un accidente, una enfermedad, un asesinato, algo así, se muere. No hay nadie que pueda hacer y que se libre de la muerte. Pero si tiene la bienaventuranza que Mashiach viene, es creyente y es transformado, esa es una de las mejores bendiciones que se van a recibir. Ahora, la pregunta puede ser, ¿por qué entonces tienen que morir los creyentes? ¿Por qué tienen que morir los creyentes? Y estoy hablando de la muerte física, carnal, o sea, hueso, sangre y carne, tienen que morir. Porque si no, entonces nosotros, los creyentes, no tendríamos que morir. ¿Y por qué morimos? Dice Romanos, así porque nosotros seguimos cometiendo pecados, seguimos siendo pecadores, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, venimos al Mashiach, dice Romanos 5, así que declarado justo por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro maestro Yahushua el Mashiach. Nosotros no somos realmente justos, podemos actuar, podemos hacer obras de justo, pero somos justificados, porque justos no hay ninguno, ninguno. Somos declarados justos por la fe y la justicia que se nos imputa es la de Mashiach en nuestras vidas porque nosotros cerramos ese trato, ese pacto con Mashiach. Y Juan 14 dice, cuando nosotros decimos cerramos ese pacto, somos declarados por la fe justos. ¿De qué manera? Yahushua dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me han conocido, a mí también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. O sea que por medio de Yahushua nosotros estamos en el camino para encontrar la vida. Ahí está la fe. A Él tenemos que tenerle fe. Y para aclarar más todavía dice Juan 11, 25, 26. Yo, Yahushua le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y aquí está lo que resuelve el dilema de la muerte, aunque muera,
vivirá. No está diciendo no va a morir. Aunque muera, vivirá. O sea, ¿qué quiere decir? Que la vida en abundancia y la vida eterna es después de la resurrección. La bendición de la vida para siempre es después de la resurrección. Ya tenemos la promesa, pero nosotros necesitamos llegar a la consumación de todas las cosas, que es, en este caso, puede ser la muerte o la transformación para luego pasar a esa vida, porque no está hablando de la vida como la conocemos, como la presenciamos, como la vivimos. Está hablando de la vida después de la resurrección, no de la muerte, sino de la resurrección. Dice el 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Vaya, ahí está diciendo que todo el que vive y cree en él no morirá para siempre. Uno, que vive en la fe, el testimonio, en la fe y el testimonio, poniendo por obra sus enseñanzas en su vida también, practicando lo que todas las obras que él nos ha enseñado y el testimonio que él nos ha dado y cree, o sea, está hablando de la fe con obras. En mí no morirá para siempre, pero no morirá para siempre cuando él entregue el don o ese regalo que es la resurrección para los que en él creen, porque para aquellos que pagan el pecado con su muerte y no vinieron a los pies de Masías, no hay esperanza. En pocas palabras, ¿quién queremos que nos juzgue? ¿Nuestro Masías o aquel gran trono blanco? Porque todos vamos a ser juzgados, nadie se va a librar. La ventaja es de que el creyente ya fue juzgado en el madero juntamente con Mashiach. Ya fue muerto en el madero juntamente con Mashiach. El Mashiach resucitó. Nosotros esperamos resucitar para vida eterna. Porque si Él resucitó, a todos los que creen en Él, también los va a traer a la vida. Y estamos hablando de que primero nos ofrece la dádiva del perdón de los pecados y al morir, porque nuestra naturaleza humana actual de pecado tiene que morir por su imperfección y por la paga del pecado, luego viene la resurrección. Y eso no lo tiene aquel que no cree en Mashiach. Por eso dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, en quien no hay sombra, no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Sepan, mis amados hermanos, que toda persona debe ser presta para oír y lenta para hablar y lenta para la ira, porque la ira del hombre no produce la rectitud que requiere el ojín. Por tanto, desechen toda inmundicia, toda maldad que sobreabunda y que reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus vidas. ¿A quién les está hablando aquí, mis queridos hermanos? ¿Le está hablando a algunos pecadores impíos que no creen? Le está hablando a los creyentes para que se perfeccionen, así como escribía Shaul o lo que se le conoce como Pablo también. Renueven el espíritu de vuestra mente, haciendo morir al viejo hombre, haciendo morir las obras de la carne. O sea, está hablando de un proceso en el que usted va a hacer una retrospección día con día, una reflexión de su proceder y de su obra día con día, para perfeccionarse en el camino en el que hoy estamos. Y lo vamos a hacer solo, sí y solo sí somos, como dice el 22, pero sean practicantes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aquellos que no escuchan las palabras, inspiran, qué bonito, amén, y salen bien inspirados, son como aquellos eventos de
conferencias motivacionales donde despiertan el entusiasmo y los sueños de las personas, los elevan un montón, pero al salir de esa conferencia pasó todo. No pasó nada más. Algunos avanzan, crean y esa motivación los hace tener éxito en las cosas que quieren hacer, pero la gran mayoría solo se motiva en ese momento y cuando salen se olvidaron de la motivación y de lo que escucharon y de lo que aprendieron. Nosotros no debemos ser así. Si escuchamos esta palabra, es para que la pongamos en práctica. Dice Mashiach, mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces nos ponemos lazos y cargas nosotros mismos que nos cuesta, pero cuando Él habla de todo eso, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso tenemos que aprenderlo y el Espíritu de Santidad le va a asistir, no estamos solos. En ese camino de buscar la perfección, aunque no lo vamos a hacer mientras estemos en este cuerpo, el Espíritu de Santidad nos va a asistir en todo tiempo y en todo momento, sea bueno o sea malo, en todos los aspectos de ese tiempo. El Espíritu de Él está ahí. Por eso se llama consolador. Él es el que nos consuela. Él es el que nos da esperanza, que nos fortalece, que nos ayuda en todo tiempo, que nos hace reflexionar, el que nos redarguye, el que nos reprende, el que nos dice, por favor, ¿qué estás haciendo? El que nos dice, no, ten calma, todo va a salir bien. Dice, continuando con la lectura, porque cuando alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este se parece al hombre que se mira su cara en el espejo, pero cuando ya sale se le olvida cómo era. Es lo que hablábamos del que va a una conferencia o el que se motiva en las predicaciones, en las enseñanzas, pero ya cuando sale ya no se acuerda. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, este será feliz en lo que hace. Oigan que acaba de describir ahí a un hombre y a una mujer sabia. Ese versículo 25 es lo que describe a un sabio. El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. El que ama las escrituras y el que ama el Elohim, ama la vida. El que lo desprecia, ama la muerte. Dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino como practicante activo, o sea, día a día. No se trata de practicar como quien va a practicar un deporte, sino de convertir todo esto en su estilo de vida y en la condición de vivir en ello. Este será feliz en lo que hace. Aquí se explica que aunque hayan dificultades, va a ser feliz porque sabe que, como cantó la hermanita, ¿cuál es el miedo? Si somos hijos del creador del universo, se llama Yahweh, ¿quién va a temer? Aún así lo hayan amenazado de muerte, si la muerte para nosotros es ganancia, porque entendemos los principios de la salvación y la sabiduría de Elohim en nuestra vida. Dice que si alguien piensa que es religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión es vana. Hay que tener cuidado con lo que decimos y lo que hablamos, porque por ahí pueden comenzar muchos problemas. Y cuando dice religión, está hablando de su práctica. Religión es como un hábito. La religión pura y sin mancha delante de los índices, el 27, y el Padre es esta, dice, velar por los huérfanos y las viudas en su aflicción y guardarse sin mancha del mundo. ¿No les evoca un texto esto? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dice, reventar las ataduras de la iniquidad y la maldad y luego ir y tener misericordia. ¿Qué quiere decir? Que un ayuno es vano cuando hay maldad, cuando no hay misericordia en nuestras vidas. Una religión o un religioso es aquel que no practica la religión pura, que es eso. La religión para nosotros debe ser el tener misericordia de los que necesitan y el guardarnos de todo mal de este mundo, que abunda mucho. Así que mis queridos hermanos,
Practiquemos la religión pura. Amemos a Elohim. Limpiémonos cada día más, dejando atrás al viejo ser y renovando el espíritu en nuestras mentes para que aquel día, que ese es lo que es un símbolo de lo que vamos a celebrar, Yom Teruah, queremos que se oiga la trompeta, nosotros erguir nuestras cabezas e ir a recibir a Mashiach en las nubes. Para todo eso hay que ser practicantes, no solo oidores. Así que mis hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga. Doy gracias a Yahweh por estar en su presencia primeramente y en presencia de ustedes, mis hermanos. Me alegro mucho porque son un pueblo y aquí es donde nosotros recibimos el calorcito de la hermandad. Yahweh me los bendiga.